la coyuntura nacional, el tema de Gustavo Petro. Recientemente también se reveló un, entre comillas, escándalo por parte de la financiación de la campaña en Casanare, donde pues se quedó demostrado que la que lo apoyaba era la esposa de un narcotraficante, pero previamente la fiscalía había absuelto, perdón, sino había indicado que los recursos de la señora Sandra Navarro no tenían nada que ver con las actividades ilícitas de su esposo. Pero esto se suma a otros escándalos mediáticos. El año de Gustavo Petro y el tema de la ingobernabilidad, el tema del Congreso. ¿Qué nos depara para los próximos 3 años, Natalia? Porque estamos apenas empezando y uno siente una sobrecarga creo que yo lo he sentido así, como que en las redes sociales me he convertido como en un defensor de la gestión del presidente Gustavo Petro, pero los primeros que se desgastan son aquellos que lo defienden, porque uno dentro del activismo uno pretende, digamos, defender una postura política, pero llega al punto donde lo golpea el tema de la objetividad, el tema del análisis de por qué se dan estos problemas. Y no podemos ser totalmente ciegos, pero lo que me preocupa es el tema del futuro. ¿Qué viene para el presidente Gustavo Petro para los próximos 3 años? Beto, usted hace la pregunta del millón. Sí, usted hace la pregunta del millón porque aquí la pregunta es, digamos, lo que uno ve, la pregunta de fondo que usted está tratando de hacer es cómo le está yendo a Petro, que es un poco lo que muestran las encuestas y, digamos, el análisis que están haciendo los medios de comunicación. Y déjeme decirle una cosa que yo pienso sobre ese tema. Y es que la pregunta en sí misma, ¿sí? Tanto la que usted, digamos, con angustia formula como la que están permanentemente lanzando los medios y las encuestas, diciendo, le está yendo fatal, le está yendo fatal. La pregunta en sí misma es una falacia, por 2 razones. La primera, porque estamos atendiendo a un tiempo en el que se está gestando un nuevo orden mundial, ¿sí? Se está gestando un orden mundial supremamente complejo y Colombia no es posible entenderla, ¿sí? Sin entender cómo ese gran juego se está jugando en esta cancha, ¿sí? En el sur de América. Y lo segundo, el segundo factor por el que no es posible leer la coyuntura actual solamente entendiendo los hechos de Petro, es porque Colombia es una de las democracias más cerradas de las que hay registro. O sea, el poder ha estado en las mismas manos casi desde su fundación, ¿sí? Entonces, ha estado no solamente en las manos de la misma clase política y sus hijos bobos, sino que además hay unos acuerdos entre ellos que ni siquiera permite reconocer polos. Es como lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, por primera vez en la historia, por primera vez en esta historia, estamos viendo un cambio de manos. Entonces, digamos, esta es la primera vez que se gesta ese cambio de manos. Por supuesto, Beto, por supuesto que ese cambio de mando es dificilísimo, es violento, Beto. O sea, un cambio, a ver, esta clase política podrida no se va a dejar quitar el poder. Por supuesto que es un cambio violento, violento. Entonces, a la pregunta ¿cómo le está yendo a Petro? La respuesta es fatal, le está yendo fatal. Pero es que no es sencillo hacer un cambio tan profundo en un sistema con unas particularidades como el colombiano. Ahora, si a usted eso le suma que está tan mal rodeado, porque está muy mal rodeado, Petro, está muy mal rodeado. Y uno a veces dice, pero ¿quién carajos le dice estas cosas? ¿A quién está escuchando? Y además uno recibe información de gente muy valiosa contándole barbaridades, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso hace este proceso de cambio de las, digamos, de los centros de poder algo mucho más complejo, ¿no? Personalmente, y yo se lo digo a los oyentes, porque es que pues también la gente tiene que saber desde dónde uno está hablando. Yo no voté por el presidente, en efecto no voté por nadie, mi mamá estaba muy grave en ese momento, yo estaba completamente comprometida con su salud y yo no salí a votar, especialmente ese día,
Si hubiera votado, habría votado en blanco. Habría votado en blanco en segunda vuelta, sin duda. Yo no tengo ninguna cercanía con el presidente, pero también reconozco, ¿sí?, que pese a que no estoy de acuerdo, ni siquiera, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer reformas, y las reformas son en las áreas que son, ¿sí? Pero estoy muy en desacuerdo, por ejemplo, en la manera, en los objetivos que él ha planteado para estas reformas. Estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero también es cierto, y hay que decirlo, que él está diciendo y poniendo el dedo en temas muy importantes, ¿sí? En temas supremamente importantes. Y yo pienso que eso es algo que tampoco hay que perder de vista. Yo creo que él tiene claro que tenemos un nuevo orden mundial, que Colombia tiene un papel muy importante que jugar en ese nuevo orden, ¿sí? Y tiene claras algunas cosas. A mí digamos, en el análisis de su discurso en Naciones Unidas, que me parece un discurso complejo, que tiene elementos muy importantes, creo que se rescata algo muy importante, y es que, digamos, estamos viendo un orden mundial que se está gestando por vía de muchos factores que no están bajo el control de lo humano necesariamente, y con un poder de desestabilización como no lo hemos visto jamás en la historia de lo humano. Entonces, el cambio climático, que fue uno de los centros del discurso, por ejemplo, y que ha sido central en el discurso de Gustavo Petro desde hace mucho tiempo, eso tampoco es nuevo, ¿sí? El cambio climático ya no es una advertencia, Beto. Eso ya no es una advertencia, es un hecho. Es una amenaza existencial, la acidificación de los océanos, la dramática reducción de las fuentes de agua, la seguridad alimentaria. Eso es solamente uno, ¿sí?, de los grandes factores que están moviendo el orden mundial de una forma preocupante, ¿sí? También está, súmele a eso, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial supone un sinnúmero de desafíos bioéticos, y precisamente por eso, por esas grandes cosas que están pasando y que afectan a Colombia directamente, casi que es una irresponsabilidad histórica estar discutiendo estupideces como las que se discuten en Colombia en este momento, ¿sí? Como las de las bondades de la cáscara de piña y otras boludeces que parecen haberse tomado la discusión pública en Colombia, cuando al mismo tiempo estamos literalmente con el agua al cuello. Con el agua al cuello, literal. Fíjese los reportes de hoy sobre lo que está pasando en Brasil con la sequía, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando allí donde estás, Beto. Entonces, creo que eso sí hay que decirlo. Yo pienso que tiene cosas muy importantes que decir y hay que escucharlo. Tal vez su incapacidad para crear los puentes y empezar el proceso de paz con esos sectores con los que parece que ha sido incapaz de dialogar, porque la paz empieza por ahí, Beto. La paz no empieza necesariamente con los sectores armados, sino con sectores mucho más poderosos y más grandes. Natalia, no quiero de pronto entrar aquí en la polémica, pero veo muchos comentarios en el chat que me dicen que una opinadora política que no vota. ¿Usted cree que el país estuviese mejor en estos momentos con Rodolfo Hernández? Y ya que me habla del discurso de la ONU, ¿usted cree, cómo imagina usted, hubiese imaginado un discurso de Rodolfo Hernández en la ONU? Beto, y le agradezco a los que nos están viendo, un abrazo enorme. Gracias por esa crítica. Mi mamá en ese momento estaba agonizando, yo no podía abandonarla ni siquiera un segundo. Ese día en particular tuvo un terrible día. Yo recuerdo haberme levantado con toda la voluntad, pero estaba tan enfermita. Yo creo que he sido una mujer que ha dado unas batallas gigantescas, he hecho mi parte por la democracia, me siento capaz de decir que puedo excusarme esta vez de haber participado con mi voto, pese a que sí tienen toda la razón cuando dicen cada voto vale y cada voto es importante. Pero eso no anula la discusión, y frente a su pregunta se la contesto rapidísimo. ¿Habría sido un desastre? No. Rodolfo Hernández no solamente había sido un pésimo presidente, sino que no estaba preparado para hacerlo. Ese sí que estaba menos acompañado, no tenía equipo y no quería ser presidente. Él no quería ser presidente tampoco, y lo vimos muy claramente, especialmente de cara a la segunda vuelta. Entonces creo que eso, digamos, lo que tenemos hoy es producto de unas circunstancias muy particulares. El presidente ha salido a decir, a mí me volverían a elegir hoy si me volviera a lanzar. Yo no lo creo. Yo no creo que él haya hecho esos méritos.
Y él debe ser, tal vez le pediría un poco más de honestidad intelectual. Yo sé que el poder es una droga potentísima, pero que no le haga perder el sentido de realidad tan necesario para alguien en su posición. No saldría elegido de nuevo. Probablemente habría sido una oportunidad perdida. Y él tiene que mirarlo a largo plazo, porque creo que su proyecto y la idea de, digamos, sacar el poder de las manos de los mismos de siempre, no es un proyecto de largo plazo si él no da si él no hace unas maniobras importantes en los próximos 3 años. Hasta ahora no le ha ido muy bien. Como usted dice, uno ve cosas inexplicables, imposibles de justificar, Beto. Porque el problema no es que los otros también lo hicieron, es que en él particularmente, que siempre ha tenido la bandera de la moral y de lo ético en la mano, pues es más difícil de defender en el caso de él, ¿no? Cuando llegó precisamente a hacer el cambio y lo ve uno repitiendo lo mismo, pues es preocupante. Pero yo sí espero y lo escucho con mucho interés y lo escucho con mucho respeto, porque creo que él tiene muchas cosas importantes que decir y se lo manifestaba hace un rato. En este momento hay problemas existenciales que deberían estar tomándose la discusión pública y no es el caso. Así. El problema es que tenemos un presidente solo que está luchando con la rama legislativa que no le trabaja, conformó una bancada de mentiras donde el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador querían mermelada, el presidente no se las dio. Tenemos un problema con los medios de comunicación, Natalia, eso es un hecho innegable. Por ejemplo, con todo el respeto que yo le tengo a un periodista serio como Ricardo Calderón, publicar la esposa, el narcotraficante y la campaña, cuando ni siquiera el narcotraficante y la campaña, era la esposa del narcotraficante cuyos recursos, lo dice la fiscal, lo confirma un juez, pues nada tienen que ver. Entonces tenemos un presidente prácticamente que no lo están dejando y es muy complicado. Creo que el pulso de la oposición, el curso de la oposición lo está ganando, hacía referencia al principio de este en vivo. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional, Natalia, declare inexequible un decreto que declara la emergencia nacional en Guajira? No estoy diciendo que cómo es posible que la Corte Constitucional lo haga, lo puede hacer y hay que respetar la Corte Constitucional. Yo me pregunto es cómo es posible que la oposición y los medios de comunicación se alegren por ello. ¿Es que acaso la Guajira no necesita un decreto de emergencia nacional? Dice que la excusa es que se puede, la solución en la Guajira se puede solucionar o se puede trabajar con los recursos administrativos existentes, cosa que me parece un exabrupto porque durante años no han hecho absolutamente nada por la Guajira. ¿Cómo esto le puede alegrar? ¿Cómo le pueden alegrar a los medios de comunicación y a la oposición que China no nos quiera ayudar con el metro de Bogotá? Y de paso creen una fake news que le informa a todos los oyentes, pues ya el gobierno chino acaba de desmentir a los medios de comunicación que decía que el presidente de la República de China no quería hablar con el presidente Petro acerca del metro de Bogotá, y esto ya fue desmentido por la misma embajada de China. Entonces, Natalia, haciendo referencia al que el presidente le ha ido pésimo, podríamos decir tal vez, pero es que tiene todo en contra, a todos, medios de comunicación, políticos, opinadores que de cierta u otra manera pues se han visto beneficiados por los anteriores gobiernos, por los poderes económicos, y no quieren básicamente que nada cambie, quieren que se conserve el statu quo de las cosas de este país. Pero Beto, ¿te parece sorprendente? O sea, ¿puede reclamar Petro alguna sorpresa de que esa sea la circunstancia? Era obvio que eso no iba a ser una transmisión del poder pacífica. Es que es imposible. Donde han ocurrido circunstancias similares, y le pongo una, ¿cierto? Para poner esto en perspectiva, porque a veces hace falta oxigenar el debate con circunstancias que le ayudan a usted a poner en perspectiva las cosas. En Sudáfrica ocurrió una circunstancia relativamente similar, y cuando se termina el régimen del apartheid y luego se elige un presidente, además negro,
¿no? En un país profundamente racista, pues esa transición no fue pacífica. Esa transición fue todo menos pacífica, ¿sí? Entonces lo que sucedió, imagínese usted, en medio de la Comisión de la Verdad, entra un tanque a dispararle a todos los comisionados. Eso fue en medio del proceso de paz, perdón, en medio del proceso de paz. Y ellos se fueron al hospital, se volvieron a armar, los curaron y se volvieron a seguir firmando la paz, porque entendieron que es que no hay una paz que se dé en un ambiente tranquilo y que se produzca ¿no? Con todos los elementos y los criterios que a uno le gustaría tener de independencia y de tranquilidad y de seguridad para poder ponderar con tranquilidad. No, la paz se produce en medio de la violencia, de la guerra y, por supuesto, un proceso de transmisión de mando en medio de una transición como la que atraviesa Colombia iba a ser violenta. Fue lo primero que te dije al empezar. Sí. Entonces, que está en medio de un proceso increíblemente violento y difícil, por supuesto. ¿Puede él decir que no se lo esperaba? No. Obvio que le iba a pasar. Ahora, él ha dado demasiada papaya. Es que ha dado demasiada papaya, Beto. Una cosa es, fíjate, o sea, una cosa es llegar con ideas nuevas. Otra cosa es que estén tan improvisadas que te las tumben una tras otra. Y las tumban bien tumbadas porque estaban mal hechas. ¿Ve? Entonces, lo que tú decías al principio, no tenemos los números. Es que no tiene equipo, no tiene gente, ¿sí?, capacitada que conozca lo suficiente cómo funciona el sistema y que le saque adelante los temas que le importan. Ahora, otro tema que hay que decirlo, y que me sorprende de Petro, que es una persona que ha dado muchas batallas y que conoce muy bien cómo funciona el Congreso, porque no me digan, es que ahora el Congreso está... Hombre, un hombre que conoce el Congreso es Gustavo Petro. Posible pues que no sepa cómo articular, ¿no? Pero fíjate, ve uno una improvisación tras otra. Lo que hizo la Corte Constitucional lo hizo en pleno derecho. Que La Guajira necesita una declaratoria de una situación, de una circunstancia especial para poder sacarla adelante, porque lo de La Guajira es dramático, estoy de acuerdo contigo, pero si se hace mal y la Corte Constitucional se lo tumba, me da mucha pena. La Corte está actuando en derecho y eso es lo que debe hacer y debe hacerlo con plena independencia. Ay, que qué pesar, porque la Corte no puede convertirse en un agente político. Ah, no, pero es que sí se necesita y es que pobrecito Petro hay que pasársela. No, tiene que ser independiente y lo hizo. La división fue profunda, lo ves por los votos y por los salvamentos y por las presencias. Eso fue una guerra adentro, eso fue una pelea dura, pero fue una pelea en derecho y hay que respetarla. Ahí el que tiene que sentarse a analizar qué carajos está pasando con la estrategia es el presidente. Porque es que se la tumban una tras otra y él no es un recién llegado a la política. Él no es un hombre del que podemos decir que es que es inocente y no sabía que esto era tan sucio. Si hay alguien que sabe cómo es de sucia la política, es Gustavo Petro. No, Natalia, yo no estaba hablando sobre el tema de la discusión jurídica que se dio adentro de la sala de la Corte Constitucional. Es claro que la Corte hay que respetarla y yo creo que es una cachetada también a lo que pensaron con el gobierno de Petro se iba a acabar la separación de poderes, que íbamos a convertirnos como Venezuela. Queda totalmente infundado porque si este año, yo creo que esto es importante decirlo, un análisis de este año es que Gustavo Petro respetó la institución. No nos convertimos en Venezuela. Es un presidente demócrata, respetuoso de todas las altas cortes y respetuoso ante todo del Congreso de la República. Proponer que la gente salga a marchar para pedirle al Congreso que apruebe unas reformas no es en lo absoluto antidemocrático. Ahí están luchando sus congresistas que lastimosamente la responsabilidad de nosotros los votantes que no supimos o que no entendimos que el país lo cambiamos en el Congreso de la República y no el presidente. Necesitamos 55 senadores, 86 representantes en Cámara y no lo logramos. Y aquí tenemos las consecuencias de eso. Pero Natalia, pasando a otro punto, hoy se cumplen 7 años del plebiscito por la paz. Después la gente ya sabe su historia. Natalia ha hecho trabajos maravillosos referente al conflicto armado. Tiene trabajos como sobre la verdad en los tiempos del miedo.
del establecimiento de una comisión de la verdad en Colombia en el 2002, desactivar la guerra alternativa. 2002, eso es sobre cómo instaurar una comisión de la verdad en medio del conflicto, no al final, sino en medio. Y eso es del 2002, Beto. Imagínate. Sí, sí, no, sobre la verdad en los tiempos del medio del establecimiento de una comisión de la Colombia ese es del el libro 2002. sobre comisión de verdad, sí, en el 2002, cuando nadie sabía que era una comisión de la verdad. Ah, interesantísimo, interesantísimo, porque yo creo que podemos decir que fuiste una de las pioneras en decir aquí necesitamos un órgano no vinculante, ¿no? Porque no sé si esto está dentro de tu trabajo. Desactivar la guerra, alternativas audaces para consolidar la paz del 2005. Ese libro Desactivar la guerra, que es del 2005, pero que además, fíjate tú, ese fue un libro supremamente importante por una razón, Beto, y es que ese libro además, ese libro salió originalmente aquí, ¿sí? Sí. ¿Y dónde lo ves? Aquí, ¿sí? Eso. Salió en el Defense College de la OTAN y fue traducido también al alemán, y eso fue con el Ministerio también de Defensa ya. Fue un libro muy importante por una razón, Beto, y era que proponía una cosa completamente novel en ese momento, y era cómo pensar en un mecanismo que permitiera la transición de aquellos que han participado activamente en el conflicto y que, por supuesto, empezando por los combatientes, pero que no se suscribía solamente a ellos, y que diera más énfasis a la verdad y a la reparación y a la justicia a través del resarcimiento del daño, que es precisamente lo que estamos viendo ahora con la JEP, ¿no? Entonces, eso sí fue digamos, una cosa muy novel que me alegra mucho decir, espero, bueno, y estoy segura de que contribuyó en su momento a los debates sobre esto y a la madurez de esa idea hasta lo que tenemos hoy. Y eso, yo pienso que digamos, ese trabajo fue muy importante, no solamente aquí, yo creo que tuvo relevancia también en otros sitios y siento que eso, espero que haya contribuido a ese debate tan importante, sí. Ahora estoy lanzando la violencia como... Para allá iba porque tenemos un nuevo libro. Hay más trabajos de Natalia aquí. Sí, pues, sí. Es claro, pero ahorita tenemos la violencia. Este es el de niños, este es el de reclutamiento de niños, que también fue muy esto, pero este es el nuevo, que es la violencia sexual como crimen de guerra, que acabo de sacar con la editorial Temis. Es un libro muy incisivo y es un libro que se ocupa de dos problemas jurídicos supremamente importantes en un momento muy clave, Beto, porque en Colombia digamos, hay algunas categorías de crímenes que jamás han sido llevados a juicio en tribunales internacionales y que por primera vez se van a discutir aquí, no solamente en la JEP, sino muy seguramente también en la jurisdicción ordinaria, y ya lo han hecho. No solamente la Corte Suprema, ahora que con el caso Arboleda, que fue tan importante sobre los abortos forzados, y esas son categorías que nunca han llegado a juicio en tribunales internacionales, y por eso mismo la jurisprudencia y los razonamientos en esos casos son fundamentales, porque se convierten inmediatamente en estándar y por supuesto en referencia en otros juicios a nivel internacional. Entonces, este tema además es central, porque lo que tampoco se tiene en cuenta es que así como hay un objetivo y una política de los grupos armados, de todas las corrientes, por supuesto, también los grupos criminales de reclutar niños, también hay un objetivo, digamos, uno de los ejes fundamentales dentro del reclutamiento es la actividad sexual, porque eso es un comodín importantísimo. Entonces, la violencia sexual ha sido, digamos, un arma de guerra y ha definido mucho de la manera como se ha ejercido la violencia en Colombia, y sin embargo, hasta ahora llega a juicio con el macrocaso número 11. Hay que decirlo, se han dado unos casos valientes que han sentado una jurisprudencia importante, incluso antes de los referentes internacionales, como el caso Nataganda en la Corte Penal Internacional. Ya el Tribunal de Antioquia, ya la Corte Suprema habían sentado referencias importantes, pero por favor, no podemos quedarnos atrás. Esta tiene que ser una discusión de muy alto vuelo, porque las referencias que se sienten en Colombia se van a convertir en referencias para el mundo, y esa es una deuda que tenemos con las víctimas en todas partes, porque estos son crímenes
que afectan la conciencia de la humanidad. Aunque aquí hablo de crímenes de guerra, por supuesto, la violencia sexual en Colombia se ha ejecutado en todas las categorías, especialmente como crimen de lesa humanidad. Así que, digamos, esta es una batalla nueva. Yo estoy litigando, he estado trabajando con víctimas y esto me ha llevado a entender una realidad que no había visto antes. Y tengo que pedirle perdón a las víctimas por eso. Fue solamente en años muy recientes que empecé a entender la gravedad y sobre todo la invisibilidad del problema. La invisibilidad del problema. Así que nada, estoy en eso. Natalia, ¿dónde podemos por conseguir favor, esto? cómprenlo, les va a encantar. ¿Ah? ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, es súper fácil, está en todas las librerías, está en la librería de Temis, por supuesto, en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional, en donde lo pidas, pero además lo puedes pedir por internet, entonces es súper fácil y a los primeros compradores, a los primeros 100 compradores, les llega un súper regalo, pero no te imaginas el regalo, un regalo muy especial. Entonces, los invito a que lo lean, a que lo compren, a que se sumen a la discusión, a que me acompañen, digamos, se necesitan muchas voces para hacer que la justicia también tome una parte muy activa en visibilizar este tipo de crímenes que siguen ocurriendo. Yo no le puedo decir que esto haya pasado, esto sigue ocurriendo de manera sistemática en absolutamente todo el territorio y visibilizarlo es una manera de decir nunca más y de empezar a ponerle límites a esto porque no podemos seguir avalando el horror, no podemos seguir digamos, sacrificando la justicia y sacrificando a las víctimas porque es que se está negociando, porque es que estamos en un diálogo. Hay que ponerle unos límites y esos límites ya están en el derecho humanitario, es decir, hay unas fronteras muy claras que no se pueden pasar y que tampoco pueden dejar de estar, no todo es negociable y esas fronteras están muy claras y están circunscritas al derecho internacional humanitario. Así que es ahora una discusión bien importante. Bueno, ya saben, las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo, más de 400 personas, y también las personas que nos van a ver después en diferido, ya saben dónde pueden adquirir este. Además va a haber un lanzamiento van a haber varios lanzamientos grandes, entonces estén muy atentos a todas mis redes sociales, a Radio Café Global, a mis redes en Instagram, en Twitter, en todas partes para el lanzamiento, porque a quienes estén muy pendientes, quienes escriban, quienes se suscriban a los canales, a Radio Café Global en especial, les voy a enviar invitación, así que y va a ser algo súper, súper especial esos lanzamientos. Así que bueno, mándenme foto del libro y les mando regalo, les mando invitación. Yo veré, los quiero conocer. Para que te sigan también en Instagram, estás como @Natalia Springer, sí. @Natalia Springer y en Twitter también. Lo mismo en Twitter y los canales de Radio Café, que es un nuevo espacio que estamos en esa etapa de prelanzamiento para hablar los temas que interesan, hablar sobre calentamiento global, sobre inteligencia artificial, sobre cómo nos afecta, sobre los desafíos bioéticos de esta época. Yo creo que es un espacio para conversar cosas serias, Beto, para dejar de lado el tema del agua de piña y cómo bajar en 3 días 10 kilos y empezar a ponerle seriedad al debate, porque es una deuda nuestra con las generaciones por venir. No podemos seguir de esa manera irresponsable, reduciendo el debate público a la estupidez y a la boludez. Nos toca ponernos serios en un momento en que el orden mundial es más incierto que nunca. Así es, Natalia. Natalia, muchísimas gracias. A Natalia sí le puedo decir doctora, porque es doctora en justicia. Sí, soy doctora de la Universidad de Lena. Sí, no podemos, no es como a todos los abogados que le dicen doctor, no, Natalia, sí, doctora. Agradezco a la doctora muchísimo por haberme dado la oportunidad. Tú sabes el cariño y la admiración, no necesito reiterarlo porque lo sabes. Gracias a todos, gracias por estar, gracias por escuchar y por quedarse. Y bueno, espero que esta conversación haya suscitado muchas preguntas. Nos vemos en una próxima, Natalia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. A todos ustedes, por favor, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir en todas sus redes sociales. Mi libro también lo pueden conseguir en todas las librerías del país.
El día que mataron a mi padre, pues en Panamericana, a través de la página de Planeta, por Mercado Libre, y en el exterior lo pueden conseguir de manera digital por Amazon. Les agradezco a todos, nos vemos pronto, nos vemos el próximo miércoles, ya volvemos a nuestro set habitual de Beto Reacción. Un abrazo para todos, los quiero, chao.